Bien, buenas tardes, jóvenes, primero año medio A. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en la asignatura de religión y filosofía, la unidad número 2. Somos personas con valor y dignidad. Este es tu colegio Juan Ignacio Molina de la Florida. Soy tu profesor Jorge Valdebenito y te invito a que podamos revisar este grandioso tema que tenemos para hoy. ¿Ya? ¿Avancemos? Qué gusto volver a saludarlos, a saludarlas. Soy su profesor Jorge. Te invito a que trabajemos esta lección número 2 en esta unidad, ¿cierto? En esta clase que nos queda para que ya avanzado agosto podamos resolver también la evaluación, ¿cierto? Los temas de esta unidad son muy simples. Yo sé que ustedes han trabajado de la mejor forma posible. Hemos conversado con sus profesores, con su profesor jefe y hemos estado muy contentos de escuchar que el primer año medio ha resuelto sus guías, ha trabajado con responsabilidad, ¿cierto? Hay compañeros que quizás están un poco al debe, pero sin ninguna duda, creemos, ¿cierto?, que van a estar pronto con sus tareas hechas, con su guía resuelta, ¿cierto?, y poniéndose al día. En la lección número 2 tenemos como tema principal, ¿cierto?, el tema de la adolescencia y la sociedad, ¿cierto? Somos parte de un mundo en el cual nosotros tenemos que tener cabida. Tenemos que ser capaces de, ojalá, poder entrar a ese mundo, ¿cierto?, que se nos presenta y poder ser parte de él de la mejor forma posible. Por eso nos preguntamos, ¿en qué sociedad viven los adolescentes? Interesante pregunta, ¿cierto? Y como tema número 2, vamos a conocer, vamos a empezar a trabajar el tema de la adolescencia y nuestra sexualidad, ¿cierto? Con algunos conceptos básicos que tenemos que empezar a diferenciar. ¿Se acuerdan a principios de año cuando trabajábamos el tema de que ustedes eran parte esencial de la clase y nos daban o me daban a mí como profesor los temas? Bien, siempre he estado presente, ¿cierto?, ese pensamiento, esa idea de que ustedes son los artífices de estas clases, así que vamos a trabajar la adolescencia y la sociedad, cómo viven, cómo creemos, cómo sentimos, cómo vivimos la sociedad, los jóvenes hoy en día y finalmente la adolescencia y sexualidad. Espero que el tema sea de tu agrado. Pero sin antes, no podemos pasarnos, ¿cierto?, la vida conversando sobre cosas que aún no hemos analizado. Por eso tenemos la dignidad humana, que es el tema que vivimos en la clase anterior, ¿te acuerdas? Por eso dice ahí retroalimentación. O sea, tenemos que darle vigencia a los temas que hemos conversado, ¿cierto? Y que hemos analizado, hemos visto, lo hemos comprendido, pero quizá hay una duda o hay en una pregunta de quizás cómo el profesor quiera que analicemos el tema. Bien, el tema era bastante simple de llevarlo, ¿cierto? De poder digerirlo y de poder, lo principal, reflexionarlo. Por eso está el tema de la dignidad humana. La unidad, recuerda, se llama somos seres de valor y dignidad, ¿cierto? Entonces es un tema crucial hoy en día. ¿Es diferente sobrevivir que llevar una vida digna? Una mirada desde la filosofía, acciones que atentan contra la dignidad humana, violencia, analfabetismo y machismo, ¿cierto? De las muchas que podrían haber estado. ¿Qué te puedo decir? ¿O qué les puedo decir a ustedes, estimados alumnos, alumnas? La dignidad humana es un valor o un derecho inviolable e intangible de la persona. Es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. Esto quiere decir que todos los seres humanos pueden modelar, cambiar y mejorar sus vidas ejerciendo su libertad y por medio de la toma de decisiones. La dignidad se basa en el respeto y la estima que una persona tiene de sí misma y es merecedora de ese respeto por otros, porque todos merecemos respeto sin importar cómo somos. Yo creo que esa es la frase, ¿cierto? O es el párrafo fundamental de esta unidad en la que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo importante y lo valioso que somos como seres humanos. Quizá, por ejemplo, en el ámbito religioso nos podrían decir que la vida o nosotros como humanos somos un don, ¿cierto? Somos un don, somos algo especial, algo que no volverá a existir ni repetirse nunca en nuestro sistema de vida o nuestra vida en sí. Jamás en la vida existirá un,
un Benjamín, un Maximiliano, ¿cierto? Una, una Galia, por ejemplo, ¿cierto? Jamás existirá alguien tan importante y tan vital en este mundo como nosotros. Así que es súper importante que podamos entender de que somos seres valiosos, dignos. Y esa mirada principal es lo que envuelve toda nuestra unidad número 2, ¿cierto? Y que se analiza en la lección número 1. ¿Ya? Por ejemplo, una mirada de la filosofía. Le presenté el tema de Immanuel Kant, que era un filósofo alemán, ¿cierto? Que desde su vida, desde su experiencia, muy, muy austera, o sea, muy tranquila, muy pacifista, ¿cierto? Se dedicó a analizar, ¿cierto? El mundo en su universalidad, en su totalidad, y descubrió siempre, llegó al mismo punto de siempre, de que los seres humanos tenemos que mirarnos a los otros y descubrir de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me hace sentir bien, debe ser un imperativo para todos. Por eso mismo puso como elemento fundamental de su filosofía, de su estudio, de su análisis, de su crítica, a la dignidad por sobre todo. ¿Por qué? Porque su idea principal decía, los seres humanos no son medios para algo, sino que son un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos no pueden ser comparados ni cosificados en un objeto, sino que nosotros somos mucho más que eso, ¿cierto? Y nos merecemos el respeto que hemos traído por ser humanos, ¿ya? Puede que esto sea para ti quizás muy obvio, pero si nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, si nos ponemos a analizar nuestra sociedad de hoy en día, y si la analizamos un poquito más atrás, podemos descubrir de que esta idea, antiguamente o antes de nosotros, de nuestra contemporaneidad, no era respetada para nada, ¿ya? Y que de alguna otra forma hemos tenido que retomarla para que podamos existir hoy en día como una sociedad, quizá con los problemas que se ven a diario, pero no tan radicales como los anteriores. Anteriores habían guerra, había muerte de millones de seres humanos que eran erradicados por diferentes situaciones, pero que aún así eran humanos y que no se fueron respetados en esa humanidad. ¿Ya? Y finalmente, acciones que atentan contra la dignidad humana, ¿cierto? De todas las que se pueden haber elegido, que eran varias, se tomó, por ejemplo, el tema de la violencia, el analfabetismo y el machismo. La violencia en todas sus formas, en todos sus devenir, siempre es absoluta y totalmente negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos deja siempre un daño irreparable. Entonces, la violencia en su forma individual y en su forma estructural siempre va a ser algo negativo. En individual puede ser algo directo, ¿cierto? Un golpe, una agresión verbal, psicológica. Y estructural, decíamos en la guía, ¿cierto? Que tiene que ver con agredir a alguien de una forma masiva con sus servicios básicos, ¿cierto? Hoy en día estamos demasiado acostumbrados, la tecnología y nuestra era contemporánea nos ha permitido de tener servicios básicos dentro de nuestro hogar. Antiguamente eso no era posible. La gente en el campo, en algunas ciudades, no tenían, por ejemplo, derecho a alcantarilla. Hoy eso es algo que es obvio en nuestras vidas, pero antiguamente no es. Y, por ejemplo, si se nos corta eso, de manera arbitraria, sin aviso y sin ni siquiera dar pie a una información, se corta, eso es una violencia. ¿Por qué? Porque nos dejan sin algo básico que nosotros como humanos merecemos en nuestra dignidad. El analfabetismo quiere decir, ¿cierto?, la violencia de no poder educarse o de no permitir o dar las condiciones para poder educarse. Y el machismo, ¿cierto?, es algo que nosotros todavía no podemos erradicar como sociedad y que ojalá podamos, ¿cierto?, tratar de analizar el tema desde una perspectiva de la diversidad. Algo que nosotros vimos en la primera unidad, ¿cierto? Bien. Hecha esta retroalimentación, espero te haya quedado claro el tema, ¿cierto? Y para dónde vamos en este recorrido muy breve de la unidad número 2, pero siempre muy significativo. Es súper importante que tú como adolescente te preocupes y mires a tu alrededor. ¿Vale? Súper bien. Espero que todos estén bien.
Me encanta este curso, a pesar que los vi súper poquito. Esa energía que tenían era, pero primordial. A ver, veamos si se ve este video. Maravilloso. Se ven dos, pero veamos el de arriba. Y la ética, ahora es tiempo de hablar acerca del significado de... Ahora sí. Hola Timmy, hola Lily. Tras conocer el superpoder de la cívica y la ética, ahora es tiempo de hablar acerca del significado de ser adolescentes. Ash, ¿tenemos que hacerlo? Me temo que sí, pero hablar de los cambios que trae consigo la pubertad y adolescencia no tiene por qué ser algo tedioso e incómodo. De eso se podría encargar su maestro. Es tiempo de poner nuestro film educativo. El vello corporal y tú. La adolescencia es un momento complicado en la vida de todos los seres humanos y es normal sentirse confundido al notar que no solo nuestro cuerpo, sino todo a nuestro alrededor comienza a cambiar. Ni me lo digas, no hay nada peor que las burlas que me hacen porque mi voz está cambiando. ¿Crees que eso es malo? Antes mis amigas teníamos nuestras pijamadas de películas y karaoke todos los fines de semana, pero ahora ni a Ana ni a Carla ya parecen importarles. Despierta de una vez, Lily. Al igual que Bella, vives presa en el castillo de la bestia del heteropatriarcado. ¡Ash! Algo común en esta etapa es que notes cambios en las formas de pensar y actuar de tus amigos y compañeros, quienes comienzan a relacionarse de manera distinta a como lo hacían cuando eran niños. La adolescencia básicamente se resume en el conflicto que surge entre la necesidad de encontrar nuestra propia identidad y la necesidad de pertenecer a un grupo. Erik Erikson, un psicólogo alemán que escribió mucho acerca de la teoría del desarrollo psicosocial, definió el conflicto en la adolescencia como la crisis entre la identidad y la confusión de roles. En otras palabras, si eres un adolescente, estás desarrollando tu propia identidad. Tus compañeros y amigos están desarrollando las suyas y la sociedad espera que entren dentro de roles sociales específicos. Esto naturalmente causa caos y confusión. Y esa es la razón por la que antes era de lo más fácil salir con tus amigos a andar en bici, pero ahora uno está muy metido en el cosplay de videojuegos y otro en el death metal. Esto atrae a las chicas. ¡Ay! Pero yo solo quiero seguir andando en bici. Y yo solo quiero seguir organizando nuestras tardes de karaoke, aunque mis amigas piensen que es una tontería. Es mucho pedir. ¿A qué ha llegado esta humanidad? Alguien tiene que ayudarnos. ¡Ayúdenos! Tranquilos, muchachos, estoy seguro que si analizamos lo que está pasando, verán que no es para tanto. Los cambios en la adolescencia no solo tienen que ver con factores físicos. Ya saben, esas locas hormonas que hacen que crezca pelo donde antes no había pelo, nos sintamos atraídos por unas u otras personas o tengamos cambios de ánimo sin alguna razón aparente. Sí, de la noche a la mañana los hombres comienzan a producir 50 veces más testosterona y las mujeres mucho más estrógenos. Esto trae consigo las transformaciones físicas más evidentes, pero quizá la transformación más importante se está llevando a cabo en sus cerebros. ¡Ay, no, mi cerebro! ¿Qué está pasando ahí? Hasta hace relativamente poco se creía que el cerebro terminaba con los aspectos prácticos de su desarrollo en la temprana infancia, pero lo cierto es que ahora sabemos que en cuanto llega la pubertad, el cerebro humano sufre grandes cambios y una reestructuración. Esto, lamento informarles, llevará algunos años y puede que se sientan confundidos, ansiosos y pasen por distintas etapas que tal vez harán que sus padres los miren feo y quieran huir en un crucero hasta que cumplan 20. Pero la buena noticia es que si le saben sacar provecho a este periodo único de sus vidas, el resultado será un cerebro más capaz, fuerte, desarrollado y adaptado. Y es que es por estos años que al remodelarse y reconfigurarse, nuestro cerebro lleva a cabo lo que puede llamarse una poda sináptica. Es decir, el cerebro elige cuáles son los mapas neuronales que más usamos y elimina aquellos que supone no nos interesan, porque no los usamos tanto. Dicho de una manera más sencilla, este es un buen momento para aprender un idioma, tomar clases de danza, practicar un deporte, empezar a tocar un instrumento musical o pensar en cómo salvar a los océanos del plástico. ¡Los salvaré, delfines! Así que sin querer parafrasear a sus padres, no gasten todo su tiempo jugando con su teléfono y poniéndose filtros en redes sociales. Piensen en que mientras más cosas aprendan, más se los agradecerá a su yo adulto. Lily adulta, te otorgamos esta medalla por haber salvado a los océanos y en particular a esos tiernos delfines. ¡Yay!
Y recuerden que al final, a pesar de que estamos cambiando y encontrando nuestras propias identidades y forjando relaciones con los grupos con los que nos identificamos y a los que queremos pertenecer, el verdadero valor a aprender durante esta etapa es el de la convivencia. Todos podemos entendernos y aprender de los demás, no importa cuán distintos parezcamos. Me gusta tu cosplay, Héctor. Soy Reaper, un ser super letal que puede caminar entre las sombras y tiene escopetas infernales. Reaper está super dead metal. Elijan convivir sanamente, apóyense en sus familias, aprendan lo más que puedan y sáquenle el mayor provecho a este periodo único en sus vidas. ¡Eso haremos! Hablar de la adolescencia me hizo querer aprovechar más mi tiempo para elevar todo mi potencial. Ser adolescente es lo máximo. Ay, pero mi voz sigue apestando. Video introductorio para este tema, ¿cierto? Muy simple, pero como dicen ahí los amigos caricaturescos, importantísimo y el cual tú debes aprovechar. ¿Vale? Espero te haya gustado este video introductorio, ¿cierto? Entrega información de cómo los adolescentes, sobre todo tú, que estás en un periodo crucial en tu vida, puedas aprovecharlo al máximo, con todos los resguardos y con todo el conocimiento que ojalá puedas adquirir. La adolescencia y la sociedad, ¿vale? Vamos a verla. ¿Qué hay que analizar? Hay que analizar primero, ¿cierto?, los aspectos positivos de nuestra sociedad, como también quizá los aspectos un poco negativos. Sensibilidad por los derechos de las personas, respeto por los derechos de la dignidad de la mujer, afirmación, ¿cierto?, de la libertad, aspiración por la paz, pluralismo y tolerancia. También podemos analizar el tema de la afirmación de la libertad, la aspiración por la paz, ¿cierto? Siempre nosotros buscamos lo importante de los valores, lo que es crucial. También tenemos el pluralismo y la tolerancia. Tenemos lo que buscamos siempre, la desaprobación a las desigualdades. No queremos vivir en un mundo completamente desigual, ¿cierto? Tenemos algo positivo que es el respeto a las minorías culturales, la preocupación por los desequilibrios ecológicos, ¿cierto? Nos preocupa la ecología, es algo que de alguna otra forma todos como habitantes de este hermoso planeta Tierra queremos cuidarlo y preservarlo, ¿cierto? Y también la búsqueda de un mundo más justo y solidario. Tenemos esa utopía, ese idealismo de siempre aspirar al bien. Eso es lo que se ve o se dice que es actuar éticamente. ¿Cuáles son los aspectos negativos de nuestra sociedad? El progreso sin ética. La ética, ¿cierto?, es acudir al bien o buscar el bien. En nuestra sociedad, el progreso avanza porque quiere nomás y no se preocupa de las consecuencias y no asume responsabilidades. Entonces, avanza sin ética en otro mundo. Está el tema de desigual desarrollo de los pueblos. Imagínate hoy en día el tema de los pueblos indígenas de nuestro país. Vilipendiados, olvidados, atacados. Terrible, ¿cierto? Está el rechazo y olvido de los valores permanentes, nuestros valores trascendentales o los valores que hemos adquirido a través de nuestra vida democrática se están perdiendo. La prevalecencia de la cultura de la muerte principalmente determina esa alusión a desarraigarse de nuestros valores más importantes, como el respeto, el amor, ¿cierto?, la justicia. Estamos completamente alejados de esos valores, ¿ya? Secularismo y materialismo. El tema del secularismo, ¿cierto?, hace alusión a la separación o la división en el ámbito de la cultura, no el respeto, ¿cierto?, la diferenciación o no tomar en cuenta las cosas que de alguna otra forma nos hacen ser, por ejemplo, a nosotros los chilenos. Está el tema del materialismo, ¿cierto?, el abuso o divinizar el tema material. Está el relativismo moral que lleva al permisivismo. El relativismo hace alusión a que cada cultura tiene, ¿cierto?, su forma especial de seguir un bien. Para nuestra cultura el bien se adquiere de una forma, para otras culturas se adquiere de una forma especial
y que quizá para nosotros esa forma de la cultura que nosotros vemos es completamente irracional, ¿cierto? Y ellos quizás nos ven de la misma forma a nosotros. Entonces, toda cultura en nuestro mundo tiene una forma de vivir la vida que quizá para nosotros puede ser completamente y absolutamente extraña, rara, bélica, por así decirlo. Y quizás nosotros tenemos una forma muy tranquila de vivir la vida. Está el tema de la exaltación del individualismo, ¿cierto? El tema del consumismo, el excesivo consumismo, el excesivo individualismo que lleva a la gente, ¿cierto?, a separarse y no mirar más allá de su propio ombligo. ¿Te parecen adecuados estos aspectos positivos y estos aspectos negativos de nuestra sociedad? Espero lo pueda reflexionar. Vamos a analizar ahora las características de nuestra sociedad. ¿Cómo es nuestra sociedad, cierto? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se puede observar desde la perspectiva juvenil, adolescente la sociedad? Perdón, para que tú puedas, obviamente, hacerte una idea, puedas realizar una opinión personal, ¿ya? La vamos a ver así, para acá. O sea, vamos a empezar aquí, vamos a sacar acá, vamos a llegar acá y vamos a seguir con las características de nuestra sociedad. Primero, una sociedad en cambio. Vivimos en una época de acelerados cambios que afectan nuestros niveles o todos los niveles de la existencia humana, económico, social, cultural, político y religioso. Son cambios rápidos que no dejan espacio a la asimilación. Y son cambios profundos que modifican sustancialmente la relación de cada persona consigo mismo, con los otros, con la naturaleza, incluso con Dios. Muchos de nosotros, ¿cierto?, somos seres de fe. Y también, de alguna otra forma, el cambio, la forma de vivir la fe, imagínate, ha estado cambiada, es diferente hoy en día. Y así con todas las otras creencias que, de alguna otra forma, tenemos como seres pertenecientes a una sociedad. La sociedad ha cambiado de forma muy acelerada. Sigamos. Una sociedad científica. Un aspecto esencial de la cultura contemporánea es el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, que modifican notablemente las condiciones materiales de la vida, ¿cierto? Ha avanzado de una forma estrepitosa la sociedad, ¿cierto?, en el ámbito científico, sobre todo en el ámbito tecnológico. Perdón. Seguimos. Una sociedad de consumo. Los descubrimientos científicos y técnicos provocan en el orden económico un amplio desarrollo industrial que llevan al deseo incontrolado de consumir. A la cultura occidental se le ha llamado la civilización del consumo. Interesante tema, ¿cierto? ¿Somos consumistas los adolescentes? Plantéate esa pregunta, ¿ok? Sigamos. Una sociedad pragmática y utilitarista. Es una sociedad en la que solo interesan la producción de bienes y el consumismo. El rendimiento se convierte en el valor supremo. La persona se estima en función de su utilidad y todo se mira con criterios de eficacia. ¿Te acuerdas que te había dicho de Immanuel Kant en la clase pasada de que él decía que la gente o la persona no es un medio, sino que es un fin? Hoy esa idea está completamente erradicada y hoy en día se ve a la persona y se estima en función de su utilidad. ¿Para qué me sirve esta persona y para qué no? Eso es ocupar a un ser humano como un medio, como un objeto, y no debería ser así. 4 características primarias. Veamos otras. Tenemos las características de nuestra sociedad y seguimos en el mismo orden. Tenemos una sociedad pluralista. Vivimos en un mundo heterogéneo, diversificado. El pluralismo cultural, ideológico y religioso es un hecho característico de nuestra sociedad actual. El pluralismo, las distintas formas de analizar nuestra realidad, ¿cierto?, que es diversificado. Hay miles de ideologías en las cuales uno puede centrar su vida y no necesariamente una. Incluso, esta característica puede tener un ámbito muy positivo, ¿cierto? Porque nuestra sociedad actual es diversa, es pluralista, ¿cierto? Y no podemos, o no necesariamente tenemos que seguir una cierta línea o una pura línea. Hoy cada uno genera su identidad personal como de alguna otra forma así lo quiera.
Seguimos. Una sociedad bombardeada por los medios de comunicación social. Eso sí que sí. A nuestra cultura también se le define como la civilización de la imagen. Los medios de comunicación social son el quinto poder, como se llama en nuestra sociedad, o se llama filosóficamente. El poder de la sociedad, de la comunicación, es increíble y puede llevar a crear verdades que quizás no son tan así. Tenemos la sociedad secularizada. La secularización entendida como el proceso legítimo de emancipación de las realidades terrenos de la tutela religiosa. El tema de la secularización, ¿cierto? Es algo en que de alguna otra forma algunas formas de poder en el mundo trataron de que todo el mundo se moviera de una sola línea. Y ante eso existió la emancipación. La emancipación es un concepto que hace alusión a la libertad, o sea, también a la autonomía, o sea, dejarse llevar por otro no tiene que ver con la emancipación, sino todo lo contrario. Liberarse de eso, liberarse del mandato de otros, es emanciparse. Y mucho tiempo, muchos años, nuestras sociedades, ¿cierto?, se mantenían bajo la tutela religiosa, bajo el secularismo, o sea, bajo la pura idea de religión, y de alguna otra forma empezamos a cambiar eso y nos emancipamos. Y finalmente está una sociedad marcada por la interdependencia, ¿cierto?, por la interdependencia tecnológica. Somos muy dependientes de la tecnología y esa tecnología nos hace comunicarnos con la globalización, ¿cierto?, con el tema del mundo de la sociedad tecnológica, y somos una sociedad de masas, que quiere decir de que muchas veces nos dejamos llevar por una idea que nos hace movernos a todos y que de alguna otra forma no podemos escapar de eso. ¿Te parecen interesantes estas formas o estas características de nuestra sociedad? ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿Qué crees? ¿Crees que está muy negativo el asunto? ¿Cierto? De alguna otra forma, este mundo, estas características son las que imperan hace muchos años. Por ejemplo, en Europa o en América de Norteamérica, estas formas de vida eran del año 70 y recién en los años 90 llegaron a nuestra vida. Entonces todavía nos quedan por vivir y emanciparnos de esta forma de vida y que ojalá sea lo más positivo posible. Ojalá lo logremos, ¿vale? Bien, finalmente entramos en el modo de la sexualidad o en el tema de la sexualidad adolescente. En este momento vamos a analizar conceptos básicos, ¿vale? Solamente para que tengamos un vocabulario y podamos, obviamente, poder llevarlo a nuestra interioridad y poder conocerlos, diferenciarlos y ocuparlos en el momento preciso cuando los necesitemos. Así que te invito a que leamos esta parte, este momento 3 de modo sexualidad. La sexualidad es la dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano, basada en el sexo. Incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Concepto número 1. Sexo. Es el conjunto de características biológicas que definen el espectro de humanos como hembras y machos, hombres o mujeres. El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre hombre y mujer. Identidad de sexo. Incluye la manera como la persona se identifica como hombre o mujer, o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de las personas. Es el marco de referencia que se forma con el correr de los años, que permite a un individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su género, de su sexo y su orientación sexual. Es un todo, ¿cierto? Buenísimo. Sigamos con los conceptos básicos. Está la identidad de género. Define el grado en que cada persona se identifica como masculino o femenino, o alguna combinación de ambos, ¿cierto? Es el marco de referencia interno construido a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un autoconcepto
y a comprometerse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La orientación sexual es la organización específica del erotismo y o vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. Seguimos con los conceptos básicos. Está el erotismo. Es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y que por lo general se identifica con el placer sexual. El placer sexual es propio de los humanos. Nosotros le damos sentido al momento cierto de las relaciones sexuales. Muy pocos animales en el mundo pueden hacer esto. Los humanos, los gorilas e incluso los delfines. Pero más de 10 no son. Quizá puedas investigarlo. Sería interesante que lo sepas. Vinculación afectiva. Es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. El amor representa una clase particularmente deseable de vínculo afectivo. Está la reproducción, todo lo relativo a la procreación. Está el deseo o apetito sexual. Esta es más bien una fase mental, ya que no se observan cambios visibles en el cuerpo. Sin embargo, debe funcionar para que la persona se interese en la actividad sexual. Esta fase procede de los pensamientos, la estimulación o la postergación de la actividad sexual. La abstinencia sexual, en cambio, en el sentido más estricto de la palabra, se refiere a la privación de la satisfacción de los apetitos sexuales, tanto como en otras personas como en el que se refiere a la autosatisfacción, por ejemplo la masturbación o el autoerotismo. Estos conceptos son fundamentales que tú los puedes interiorizar, ¿cierto? Porque obviamente van a venir en la evaluación que se viene más adelante en agosto, pero principalmente la idea es que tú puedas diferenciarlos unos con otros. Espero puedas ver nuevamente quizás esta parte de la presentación para que te queden mucho más claros, quizás buscar algunos ejemplos, ¿cierto? Y puedes definir también cómo encuentras tú estos conceptos, si está bien o está mal la definición. También me puedes ayudar, no hay problema. Punto final de nuestra presentación son las barreras que hay frente a la sexualidad. La sexualidad es un punto crucial en nuestra vida y tenemos que saber de ella porque es algo que cruza transversalmente nuestra vida. Nacemos seres sexuados y morimos seres sexuados. Pero en ese tránsito, ¿cierto?, de vivirse hombre, mujer, transexual, homosexual, gay, lesbiana, lo que de alguna otra forma estime como quiera la persona vivir su vida, siempre existen barreras sexuales o barreras que se imponen frente a la sexualidad y que no deberían ser, pero la sociedad es tan cambiante, ¿cierto? Te invito a conocerlas. Está la discriminación. Toda distinción, exclusión, restricción basada en el origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento del ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas. Está la homofobia. Se refiere a la aversión, miedo, odio o discriminación contra los hombres o mujeres homosexuales, bisexuales o transexuales. El rechazo y la desvalorización de la conducta homosexual orilla a muchos hombres y mujeres a experimentar una vida sexual en condiciones más desfavorables para la salud e integridad personal. Está también la misoginia. Es la aversión o odio a las mujeres o la tendencia ideológica o psicológica que consiste en despreciar a la mujer como sexo y con ello todo lo que es considerado femenino. Esta tendencia ha estado presente a lo largo de la historia y su reproducción ha provocado profundo daño a la relación entre mujeres y hombres. Y finalmente está la violencia sexual, ¿cierto? Sucede cuando una persona obliga a otra a tener relaciones sexuales cuando la otra no lo desea. Se critica la forma de tener relaciones sexuales, se compara con la otra persona, se burla del cuerpo, se cela a la persona. Esas son algunas conductas, ¿cierto?, relacionadas con la violencia sexual. Existen hartas barreras, ¿cierto?, o creadas por el mismo humano, ¿cierto?, para violentar o para no dejar en el libre albedrío a los otros humanos, ¿cierto? Esto es lo que debemos cambiar y esto por eso mismo se educa y se tiene que visualizar en primero medio para que a ti te quede claro y podamos generar
una aceptación, un respeto a la diversidad de cada uno de nosotros. Espero esta presentación haya sido de tu total agrado. Espero esté muy bien. Para mí es un gusto, ¿cierto?, saber de todos, gracias a la entrega de sus trabajos. Espero lo sigan manteniendo, espero sigan siendo el curso responsable que es, ¿cierto? Lo hemos mencionado en los consejos de profesores y el primero A se ha mantenido ahí firme y con mucho ánimo de seguir en este proceso de trabajo remoto. Ojalá esta presentación haya sido de tu agrado, espero la comprendas, espero puedas preguntarme a mi correo electrónico si tienes alguna duda o quieres tratar un tema en especial. Voy a estar lo más atento posible que pueda. Te mando un abrazo, soy tu profesor Jorge Valdebenito y espero que esta presentación te haya gustado. Un abrazo a todos y a todas.